¿Por qué este canal se llama Motos para Todos? Porque tenemos motos para todos los gustos y hoy tenemos esta Viva R Style y me encuentro con Oscar. Don Oscar, esta es la Viva R Style de Suzuki modelo 2025. Es la semiautomática de Suzuki que más se vende a nivel país, muy fuerte en la parte del valle, lo que es Cali y este sector. Su historia partiendo de la Vivax 115 del 2020-21 más o menos, viene con ese legado donde la moto se caracteriza porque todavía vienen al taller a sus mantenimientos, porque ha salido muy buena desde sus inicios hasta la actualidad. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Oscar, esta Viva R, ¿para qué público va dirigido? ¿Solo mujeres? Yo no creo. No, ahora lo de los géneros está mandado a recoger. La motocicleta se puede personalizar para hombres, mujeres, jóvenes, mayores, no hay ningún problema. A pesar de que tiene bastantes tapas, el desajuste casi no se percibe. O sea, no hay que los tornillos, pues. No, esta no es de las que se desbaratan solas. Ay, vea, pues. Esta motocicleta, al ser muy práctica, ya que tiene sus 4 cambios más no tiene clutch, es la semiautomática de Suzuki. Encontramos 113 centímetros cúbicos, que a pesar de ser una cilindrada relativamente baja, la moto se comporta muy bien para subir, para planear, tiene muy buena fuerza para andar con ambas personas. Oscar, la potencia y torque de esta moto, ¿qué nos ofrece? Bueno, esta motocicleta tiene una muy buena relación peso-potencia y nos ofrece 7 caballos y medio a 7000 revoluciones y 8.6 Nm a 4250 revoluciones por minuto. O sea que tiene un torque a bajas revoluciones. Eso ayuda mucho lo que es para usted arrancar en subiditas, para tráfico lento. Semiautomática, sí, tiene 4 cambios más no tiene clutch. Los cambios, ¿eso es como es hacia abajo, hacia arriba o...? Todos los cambios son hacia abajo. Pero me gusta este detalle, muchachos, vea. Para que suba o baje los cambios y con esto no dañamos el zapatico o el calzado. En cuanto al tema de las llantas, acá tenemos unas llantas. RIN 17 ambas. RIN 17, ¿qué medida es por acá? Dice que es 70, 90, RIN 17, con un freno de disco, una pinza Nissin, en la de atrás freno de tambor y una medida 80, 90, 17. Oscar, esta moto veo que tiene llantas que no son Sellomatic, pero... se pueden poner Sellomatic por el tipo de rin que trae. Oscar, esta moto no cuenta con CBS, ¿cierto? Por el momento, con CBS. En el momento es freno convencional. Me imagino, muchachos, que la marca para el otro año pues la irá a actualizar. Sin embargo, cuando entre la vigencia y usted compre esa motocicleta, amigos, no va a pasar nada. Entonces, para las empresas que fabrican, importan o ensamblan motocicletas en Colombia a partir de octubre de 2025, si se la compra así como está, no pasa nada. Tipos de arranque de esa motocicleta. Esta motocicleta ya viene con su encendido eléctrico. A ver, ¿dónde está para que la gente lo vea? Para que lo... acá en esta parte. Vea, como un color por acá, bombillito. Amarillito, y tenemos un respaldo, ¿cierto? ¿Cuál sería? En caso de emergencia también tiene su encendido de patada o cráneo. Aquí podemos, no sé, guardar alguna cosita, tiene algún tipo de espacio, no sé, para guardar un equipo de lluvia o esto que nos ofrece acá. Claro, Oscar. Que sí, ya tiene aquí su bodeguita. Sí. Y a la hora de, como normalmente la bodega está llena, sí, y necesiten colgar sus casquitos, se puede colocar en estos pines, que a la hora de cerrar la silla quedan asegurados. Lo de combustible, es cierto, ¿cuánto le cabe a esta moto de combustible? Esta motocicleta en combustible le cabe en 4.3 litros. Un poco más de un galón. Ah, bueno, y más o menos el promedio así, o que eso es muy complicado, pero más o menos ahí. Esta moto nos da, por su cilindrada y dependiendo del uso, sí, más de 170 por galón. Amigos, eso es muy variable porque depende mucho de esto, del peso que llevemos, la altura, a nivel del terreno, pero bueno, es un rango promedio sobre esta motocicleta. Algo que me parece curioso en esta moto, en su motor, acá no sé el filtro del aceite, pero sí tiene. ¿Está al otro lado? Sí, el filtro de aceite está en ese espacio. Tablero, ¿qué tenemos acá? Tenemos un tablero análogo con muy buena información, nos muestra lo que es la velocidad, nos muestra direccionales, cambios desde neutro hasta cuarta. Tenemos caja rotativa,
La moto, al estar detenida y estar en cuarta, podemos meter hacia adelante como si tuviera una quinta, pero nos pasaría a neutro. Solo ¿Sí? se puede hacer cuando la moto está detenida. Ah, listo. Bien por ese dato. Luz de alta y baja con corriente alterna y medidor de combustible. Ya en comandos tenemos unos comandos finos, sencillos, donde vemos luces altas y bajas, direccionales, claxon, el choque de la motocicleta, en caso de que de pronto estemos en clima frío o esté molestando para el encendido, es solo hacer uso del choque y prende perfectamente. En cuanto a las suspensiones, pues acá tenemos adelante horquilla convencional telescópica, atrás doble amortiguador, acá tenemos ese protector del escape que es como cromado. Oscar, de esta moto, colores, ¿qué maneja? Actualmente la motocicleta viene negro gris, Sí. viene blanca, viene gris mate, y para la fecha del video Sí. Suzuki tiene la posibilidad de personalizar la motocicleta. Tenemos un catálogo de las posibles personalizaciones que tiene la motocicleta sin un costo adicional. Y por acá tenemos una, vea, miren las calcas, eso es como que un fucsia o qué. No, se identifica por el nombre, cada calcomanía tiene su nombre. Esta es la edición Coquette, Sí. se puede ver en la página de Suzuki, este y los otros estilos. Bien sea esta, que está con todas esas calcomanías, todas estas cositas, esos detalles, las florecitas, todo lo que trae esa motocicleta, o la que estamos allá grabando, el precio va a ser igual. Sí, el costo es el mismo. Ah, perfecto, que no ponen pues, digamos, las calcas. Y así Pues, como un detalle. viene este estilo un poco más femenino, por así decirlo, también hay otros estilos más urbanos, más masculinos, como lo busque cada persona. Por eso depende del estilo de cada quien. De su personalidad. Oscar, no es una moto para correr, pero la gente pregunta, bueno, esa moto sí me va a alcanzar los 70, los 80, ¿qué podemos decir ahí? Oh, esta motocicleta ha resaltado mucho porque a pesar de su baja cilindrada, es una moto que le puede estar ofreciendo un poco más de los 100 kilómetros por hora. Y además que es una moto de bajo peso. Es una moto de escasos 102 kilos, muy manejable tanto para personas grandes, pequeñas, A ver, como primera moto. súbase a ver, ¿qué tal se ve? Él mide 1,77, ya me aprendí la estatura, a ver. Es que con esa estatura pues llegué a sobrado. Y a ver qué tal es el rango de giro, Oscar. A ver qué tanto se logra ver. Esta motocicleta para pasar entre el tráfico es perfecta, ya que es muy liviana, es difícil que lo tumbe a uno y el rango de giro es bastante generoso. Para los que busquen tumbar el espejo de un carro, vea, con esta aguanta. No, esta pasa por debajo de los espejos, más Ah, fácil todavía. Es más fácil todavía. Bueno, ahí está buen dato ese para que ustedes anden más tranquilito. Pues también depende del carro, ¿no? ¿Usted cuánto mide? 1,70. Eso hace pues para que salga pues, en el video, pues. Hágase famoso. La imagen del almacén de Suzuki Cartago. ¿Esa es la cara alegre o qué? Queda bien. ¿Cómo siente la moto? Pues como es de Suzuki, no va a decir que mal, ¿cierto? Claro que no, no es una moto muy cómoda, una moto muy económica y aprovechando ahora que está con la campaña Viva tu estilo, es muy chévere poder personalizarla como a gusto de uno. Ya pues ahí está pues la coñita comercial. Mío, gracias. Bueno, a usted, don Oscar, ¿Usted cuánto es que mide? 1.70, Vea, apenas es. apenas para usted. Oscar, ¿qué nos ofrece esta moto en cuanto a la iluminación? La iluminación, tenemos la iluminación halógena que cumple con su función dentro de la ciudad, que es la farola principal halógena, las direccionales, el stop, una iluminación convencional, fácil de mantener, ya que un bombillito de estos vale 2.000, 5.000 pesos. Los costos de mantenimiento de esta moto dentro de las japonesas pueden llegar a ser los más económicos. Un detalle que para mí me parece importante mencionarlo es que tenemos gato central, mantenimientos, cambiar el aceite, tensionar la cadena, me parece buen detalle que se mantenga el gato central. Y por acá tenemos otra cosita, que sería esto que, Oscar, ¿cómo funciona esta vuelta? En la parte de seguridad normal se bloquea la motocicleta. Sí. En la parte posterior de la llave, Venga, por acá hagamos una toma de esto aquí. ¿Con cuál? Vemos acá, yo miro acá cómo es esta vueltica para que la gente vea. solo con la llave ya no funciona con otra de otra viva. Sí. Se puede
bloquear para que no vayan a forzar la chapa. Ah, sí, señor, yo estoy mirando acá. Y Ya con puedo. ella misma se desbloquea. Garantía, precio de esta Viva R de la marca japonesa Suzuki. Bueno, la garantía que nos ofrece la marca en todas las motocicletas, 1 año o 20.000 kilómetros, lo que primero ocurra, 7 revisiones durante la garantía. En el momento tiene un costo sin papeles de 7.900.000, que matriculada aquí en Cartago queda en 8.513.300 pesos. En el momento de publicación del video tiene un bono de descuento de 150.000 para que lo podamos aprovechar. Hace que quede con documentos y todo en 8.363.300 pesos. Amigos, 3 cositas. La primera, acá queda una lista de reproducción de solo motos de Suzuki. La segunda, like, comparta este contenido. La tercera, los que tengan esta motocicleta o la hayan tenido, la Viva R, comparta su opinión en los comentarios. Y Oscar, mijo, muy formal, cuña comercial. Don Oscar, es con mucho gusto. Por aquí todos bienvenidos en Suzuki Motos Cartago, calle 10834, diagonal a Colectivos del Café, atendidos por su servidor Oscar de Suzuki. Muchachos, Dios bendiga.